Las imágenes de ese día aún arden vívidamente en mi mente, como si la lente de mi propia memoria fuera incapaz de borrar esa escena. Era el año 2097, y la perspectiva de finalmente tocar evidencia tangible de vida extraterrestre, algo más allá de especulaciones y ecuaciones, era el combustible que me impulsaba día y noche. Yo, Helena Costa, brasileña de corazón y mente, fui impulsada por una sed insaciable de respuestas a las preguntas más profundas de nuestra existencia. La misión que me llevó a ese lado, el lado oscuro de la Luna, fue financiado por una coalición global de naciones, todas unidas por el objetivo de descifrar la naturaleza de la misteriosa señal que nos había traído allí. Una señal que pulsaba, a veces constante, a veces errática, como si el universo susurrara secretos que apenas podíamos comprender. No estaba solo. La expedición estuvo dirigida por el capitán Noah Mitchell, un militar experimentado y pragmático, encargado de garantizar nuestra seguridad y el buen desarrollo de la misión. Él era el complemento perfecto a mi naturaleza idealista, siempre alerta a los peligros que nos rodean, pero que llevaba, bajo la fachada seria, una chispa de contemplación filosófica que me esforzaba por mantener oculta. También estaba Maeve Kim, una brillante ingeniera cuya vida estuvo dedicada al estudio de la tecnología extraterrestre. Fascinada por el potencial de lo que estábamos a punto de descubrir, Maeve llevaba consigo una carga invisible, sueños vívidos y perturbadores de una catástrofe inminente. El lado lejano de la Luna, nuestra base temporal, fue solitario. Una extensión de oscuridad y cráteres inmensos que parecían absorber el calor y la cordura. El silencio era tan profundo que resultaba ensordecedor, como si el universo mismo nos estuviera mirando. Allí, en el borde de la galaxia, esperábamos encontrar respuestas, pero también sentíamos el peso de preguntas que todavía no sabíamos cómo hacer. Nuestra llegada al cráter estuvo marcada por la detección de estructuras geométricas imposibles, captadas por los sensores del módulo lunar. Formaciones complejas y desconcertante que no perteneciera a ningún proceso geológico conocido. Fue como si manos invisibles, ajenas a nuestras leyes de la física, hubieran dado forma a ese terreno. Cerca de la entrada a una extensa estructura subterránea, encontramos un símbolo grabado en las rocas, un símbolo que resonó con algo profundo dentro de mí, haciendo eco en los estudios de escrituras antiguas. El descubrimiento pareció unir las piezas de un enigma mayor, un rompecabezas cuyos bordes apenas podíamos distinguir, la señal de que nosotros, lo que había traído allí, ese patrón pulsante y enigmático, no era solo un llamado, era una llave, algo que prometía revelarnos un futuro que aún no éramos capaces de imaginar. Con cada paso las preguntas crecían. ¿Quién había construido todo eso? ¿Qué clase de civilización sería capaz de tal hazaña? ¿Y qué pasó con ellos? La misión, antes impulsada por la emoción del descubrimiento, comenzó a adquirir un tono de aprensión. Ese lugar no era solo misterioso, era una amenaza, una manifestación de fuerzas que desafiaron nuestra comprensión. El universo parecía menos un espacio vacío y más una presencia activa que nos ponía a prueba, nos observaba y tal vez nos juzgaba. Noah, Maeve y yo estábamos en el umbral de algo extraordinario. Sentimos el peso de un descubrimiento que podría redefinir la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo no podíamos ignorar la creciente sensación de que habíamos cruzado una línea. Estábamos en territorio prohibido, donde las leyes que gobiernan nuestra realidad parecían disolverse. Cada sombra, cada eco y cada detalle de ese vacío lunar contribuían a la sensación de que no estábamos solos. Algo más grande nos estaba observando, y la luna, tan familiar desde lejos, se convirtió en el escenario de un drama cósmico que apenas estábamos empezando a comprender. ¿Qué nos esperaba? Con cada paso, el suelo se sentía más inestable,
y el escalofrío que recorrió mi columna no era solo frío. Fue un presagio. La historia del universo estaba a punto de reescribirse, y nosotros éramos los protagonistas, caminando ciegamente hacia ella, a lo desconocido. El misterio del signo, las estructuras geométricas y el símbolo alienígena aparecieron como fragmentos de un enigma cósmico, cuyas reglas apenas podíamos empezar a comprender. Nos sumergimos en un mundo de sombras y secretos, donde la ciencia y lo desconocido se entrelazaban, revelando un espectáculo de maravillas y terrores. Y mi trabajo, mi misión, era descubrirlo. Yo aún no lo sabía, pero pronto descubriría que el viaje, que comenzaba en las profundidades de la Luna, nos llevaría más allá de los límites de lo creímos que era posible. Una aventura que superaría nuestros miedos más profundos y nos impulsaría a las alturas del potencial humano. Sería una prueba que nos revelaría quiénes éramos realmente y quiénes nunca podríamos ser. El descubrimiento del símbolo grabado en la roca fue solo la superficie del misterio. A medida que profundizamos en la enigmática civilización alienígena, la realidad comenzó a ceder, como un espejo deformado. La señal energética que nos había guiado hasta allí ya no parecía una mera fenómeno cósmico. Era una entidad, una presencia casi viva, capaz de interactuar con nuestro entorno y, peor aún, con nuestros cuerpos. El equipamiento de la base, tan fiable hasta entonces, empezó a comportarse de forma errática. Los monitores parpadeaban sin patrón, las lecturas se volvieron caóticas y, lo más inquietante, nuestros latidos se sincronizaron con el pulso de esa señal. No estábamos simplemente observando algo, nos estaban observando de una manera terriblemente íntima. Esta interacción, la invasión nos ha dejado al borde de la desesperación. Era como si la señal se hubiera convertido en un intruso invisible, perturbando el equilibrio natural de nuestros cuerpos. Yo mismo sentí una agitación interior inquietante, una resonancia indescriptible con ese patrón pulsante, como si estuviéramos conectados por hilos invisibles a esa fuerza alienígena. Una conexión que es al mismo tiempo fascinante y aterradora. Entonces, ante las ruinas, surgió un nuevo enigma. Durante el análisis de los archivos encontrados en la estructura bajo tierra, me encontré con un símbolo familiar. El mismo diseño grabado en la roca apareció ahora en antiguos escritos terrestres, textos que databan de siglos atrás. Fue como si una conexión antigua y silenciosa se extendiera a través del tiempo, entrelazando nuestro pasado con el misterio alienígena. El descubrimiento me dejó perplejo. ¿Cómo es posible que ese símbolo, que creíamos exclusivo de una civilización extraterrestre, esté también en registros de nuestro planeta? ¿Sería posible que la civilización lunar influyó o se comunicó con la humanidad en algún momento de la historia? Las reliquias de nuestro pasado plantean ahora preguntas que podrían cambiar la historia misma de la humanidad. Mientras la especulación nos consumía, los preparativos para explorar las ruinas subterráneas avanzaban. Instalamos una base temporal en el cráter, un frágil oasis de orden en medio del caos. Pero incluso allí, en el corazón de nuestra fortaleza, el mundo parecía inestable. Los problemas técnicos se hicieron cada vez más frecuentes. Desconcertante. Las luces parpadeaban sin explicación. Las computadoras fallaban en momentos cruciales y las transmisiones eran tragadas por un mar de estática. Era como si esa presencia alienígena estuviera saboteando nuestras herramientas, convirtiéndolas en adversarios. A medida que las tensiones aumentaron, tomamos la difícil decisión de dividirnos. Yo y parte del equipo descenderíamos a las ruinas, mientras que Noah, Maeve y el resto permaneceríamos en la base, responsables de las comunicaciones y el apoyo. Una elección arriesgada, pero necesario. La separación, sin embargo, amplificó nuestra vulnerabilidad.
Cada descubrimiento nos sumió más profundamente en la espiral de lo desconocido. En los registros de la estructura subterránea encontramos algo que trascendió nuestra comprensión. La civilización que vivía allí manipulaba su propia estrella, una tecnología que parecía superar los límites de la lógica humana, una hazaña que nos obligó a mirar el abismo de lo que sabíamos sobre el universo y nuestro lugar en él. La manipulación estelar, por sí sola, ya. Fue un descubrimiento sorprendente, pero pronto nos dimos cuenta de que la explosión de la estrella que destruyó esa civilización no fue un accidente. Fue un intento desesperado por contener algo mucho más grande, una fuerza maligna que trascendía los límites del espacio y el tiempo. ¿Pero qué podría ser esta amenaza? ¿Qué clase de fuerza tendría el poder de someter a una civilización tan avanzada? Los registros no proporcionaban respuestas claras, solo fragmentos de advertencias y premoniciones sobre un mal que parecía escapar a nuestro control. Comprensión. Fue como si el pasado nos estuviera advirtiendo, mientras que el futuro obstinadamente ignoraba la advertencia. Y sin embargo, a pesar del miedo, la curiosidad era mayor. Cada línea descifrada intensificaba el horror, revelando una epopeya de grandeza y decadencia. Esa civilización, cuyos avances desafiaban la imaginación, había sido consumida por un terror cósmico que nos hizo cuestionar nuestro propio futuro. Las ruinas contaban esta historia con un silencio lleno de significado, como si estuvieran gritando por «vamos a parar». Era imposible ignorar la sensación de que habíamos invadido un lugar prohibido, donde fuerzas oscuras nos observaban esperando el momento adecuado para actuar. Con cada paso, la presencia de estas fuerzas se hacía más tangible, un peso invisible pero innegable. El silencio era casi ensordecedor a medida que avanzábamos más profundamente en la estructura subterránea. El suelo bajo nuestros pies era una mezcla áspera de piedra y arena, y la luz de nuestros cascos parecía insuficiente contra la densidad de la oscuridad. La atmósfera parecía oprimirnos el pecho, como si el espacio mismo nos restringiera. Cada sonido, una respiración, un crujido de piedra, era amplificado por el vacío que nos rodeaba. Nuestras excavaciones nos llevaron a una cámara que albergaba algo enterrado bajo capas de roca. Era una máquina compleja, cubierta de cables y componentes que desafiaban todo lo que conocíamos. Parecía latir, incluso cuando estaba apagado, como si tuviera vida propia. Guiados por la curiosidad, tomamos la decisión de activarlo, elección que lo cambiaría todo. Tan pronto como se activó la máquina, se formó una proyección holográfica ante nosotros. Figuras extraterrestres parpadeaban en el aire, etéreas y distorsionadas, y una frecuencia indescriptible invadió nuestras mentes. No era una voz, sino una advertencia. Las figuras se retorcían, sus rostros llenos de terror, mientras resonaban palabras cargadas de angustia. Los errores del orgullo científico. Esa civilización, que había logrado hazañas tecnológicas tan increíbles, también había sido víctima de su propia ambición. Luego, el dispositivo comenzó a emitir energía cada vez mayor, reverberando en las paredes de la estructura subterránea e interfiriendo con los sistemas del módulo lunar. Las comunicaciones con la Tierra fallaron, interrumpidas por una estática que parecía mezclarse con susurros ininteligibles. Estábamos cada vez más aislados, una isla de vulnerabilidad en el vasto océano de lo desconocido. Ese acontecimiento rompió el ritmo de la misión. La seguridad ilusoria que nos había acompañado hasta entonces se evaporó, reemplazado por una creciente sensación de peligro. La máquina no era solo un artefacto, era un portal a algo que no entendíamos. Fue en ese momento que experimenté algo más allá de la lógica. Las figuras extraterrestres en los registros y en el holograma se materializaron ante mí, como presencias reales. No eran proyecciones, sino espectros de otro tiempo, atrapados entre la vida y la muerte. Sus formas luminosas y distorsionadas
vagando en un limbo cósmico. Me rogaron con emociones que me traspasaron el alma. No reactive la máquina. La advertencia fue clara, una súplica desesperada contra los horrores que estábamos a punto de desatar. La curiosidad que una vez nos movía se convirtió en miedo. Ese lugar, una vez fascinante, se convirtió en un laberinto de peligros, donde el pasado y el futuro chocaban en un torbellino de desesperación. La visión me golpeó como una espada fría. Me di cuenta de que habíamos cometido un terrible error. Necesitaba advertir a los demás, detenerlos antes de que fuera demasiado tarde, pero mis palabras parecían disolverse en el vacío opresivo de la estructura. Fue como si ya no tuviéramos control sobre nuestros destinos. Mientras intentaba procesar la experiencia, noté que Maeve se distanciaba cada vez más, como si estuviera perdida en un abismo invisible. Su mente parecía haberse desconectado de la realidad, y su expresión reflejaba un oscuro mundo de sueños. Comenzó a tener fallos de memoria, a balbucear sobre cataclismos extraterrestres y visiones de destrucción cíclica e inevitable. Era como si ella se estaba convirtiendo en un puente vivo hacia los recuerdos de una civilización extinta, como si su mente se hubiera abierto a un pasado que no era suyo, pero que reverberaba intensamente en su existencia. Cada día que pasaba, el futuro parecía cerrarse ante ella, prometiéndole solo sufrimiento y desesperación. En el módulo los ruidos estáticos se intensificaron. Susurros fragmentados perforaron el aire, formando un patrón apenas inteligible. Palabras inconexas y melodías disonantes invadieron nuestras mentes, creando un aura de confusión y terror. Era como si esa civilización no solo nos estuviera advirtiendo, sino que también estuviera tratando de poseernos. Sentimos que algo estaba por suceder. El silencio se rompió y las puertas hacia lo desconocido se abrieron. Los engranajes de una tragedia cósmica comenzaban a girar. ¿Qué nos esperaba? La pregunta, tan aterradora como inevitable, resonaba incesantemente en mi mente. Lo que una vez fue una misión de exploración, ahora se convirtió en una carrera contra el tiempo, una batalla desesperada para evitar el despertar de un antiguo horror. Nos sentimos como si hubiéramos perturbado a un gigante dormido y ahora tendríamos que enfrentarnos a su ira. La búsqueda de respuestas nos llevó a lo profundo de la estructura subterránea, a una cámara central. El espacio era amplio, sus paredes lisas y oscuras, y en el centro había un único objeto que destacaba, una esfera brillante que pulsaba con una luz intensa. Parecía contener una estrella en miniatura, iluminando la oscuridad con un brillo fascinante y amenazador. Al principio, asumimos que la esfera era el núcleo energético de esa civilización, la clave de su poder y tecnología, pero su mera presencia despertaba una mezcla de fascinación y miedo, como si estuviéramos ante algo que subvertía todas las leyes conocidas de la física y la naturaleza. Mientras mis colegas se acercaban a la esfera con reverencial cautela, yo me concentré en descifrar los símbolos grabados en las paredes de la cámara. Parte. Pieza a pieza, el código comenzó a revelarse, contando una historia de grandeza y autodestrucción. Esa civilización, aun con su inmensurable poder, no pudo escapar del destino que ella misma había forjado. Las inscripciones revelaban una verdad inquietante. Los habitantes de esa civilización sabían que sus creaciones tenían el potencial de provocar su propia caída. Comprendieron que la ambición desmedida y la ciencia desmedida conducían inevitablemente a la calamidad. Esas palabras resonaron como una advertencia, atemporal, grabado en las paredes de un pasado perdido. Esta revelación me enfrentó a una dura realidad. El mismo poder que nos permite construir también puede destruirnos. Era un espejo de nuestro propio futuro, una advertencia que parecía atravesar el tiempo y las dimensiones. Mientras tanto, la tensión iba aumentando entre los miembros del equipo. Maeve, una vez fascinada por la tecnología alienígena,
ahora estaba completamente consumida por una peligrosa obsesión. Ella insistió en activar el artefacto, creyendo que contenía información capaz de salvar a la humanidad de futuras catástrofes. Su sed de conocimiento la cegó ante los peligros que tal acción podría desatar. Mitchell, por su parte, mantuvo su postura pragmática y cautelosa. Sospechaba profundamente del artefacto y de lo que representaba. La misteriosa energía que emanaba de la esfera lo perturbó, llevándolo a tomar una decisión drástica: poner en cuarentena la misión. La decisión dividió al grupo. La idea de abandonar todo lo que teníamos. El descubrimiento fue angustioso, especialmente para Maeve, quien estaba al borde de derrumbarse por la frustración. Pero incluso con mi idealismo, no podía ignorar el peso de la responsabilidad que recaía sobre Mitchell. Su elección, por difícil que fuera, parecía ser la única manera de preservar al equipo, y tal vez nuestra cordura. Y mientras el debate interno se intensificaba, la energía de la esfera se intensificaba, irradiando pulsos de luz que parecían invadir nuestras mentes. Las paredes de la cámara vibraron en sincronía, y el aire parecía comprimirse a nuestro alrededor. Entonces, comenzaron las alucinaciones. Visiones de un mundo oscuro y distorsionado que se superponía a nuestra realidad. Las visiones variaban, pero cada una era un golpe a la cordura. Para algunos, el techo se torció y las paredes sangraron. Para otros, seres sin forma se movían en las sombras. Para mí, eran destellos de un pasado alienígena fusionado con un futuro caótico, como si el tiempo colapsara. Todo parecía gritar que nunca deberíamos haber llegado allí. La esfera parecía alimentarse de nosotros, creciendo en intensidad a medida que nos acercábamos. Fue como orbitar un agujero negro, donde la gravedad de la curiosidad nos atrajo hacia una espiral de misterio y destrucción. Fue la confirmación de que activar esa máquina había sido un error irreversible. El control de nuestras mentes y cuerpos empezó a escaparse de nuestras manos. La razón se desintegró, dando paso al terror y la desorientación. Éramos espectadores involuntarios de un baile cósmico, y la especie humana parecía un intruso torpe, insignificante ante las fuerzas titánicas que ahora nos rodeaban. El conflicto entre Maeve y Mitchell reflejó la agitación interna que todos enfrentamos. Por un lado, el deseo ardiente de conocimiento, de trascender nuestras limitaciones. Por otro lado, el miedo a lo desconocido y la conciencia de que nuestras acciones podrían tener consecuencias catastróficas. La esfera brillaba cada vez más a medida que el tiempo parecía acelerarse. Estábamos atrapados en un red donde pasado y futuro chocaron en un torbellino macabro. La verdad se reveló cruel. Lo que antes nos fascinaba, ahora nos aterrorizaba. Decidir si avanzar o retroceder ya no era solo una cuestión científica. Era un dilema moral que podría determinar el destino de la misión, de la humanidad y quizás del universo mismo. El ambiente en la base se volvió insoportable, saturado de tensión que crecía a cada segundo. El descubrimiento de la verdadera naturaleza de la esfera, lo que pensábamos que era un faro del progreso, se ha revelado como una prisión, una tumba para conciencias alienígenas atrapadas en el sufrimiento eterno. La esfera no era solo una máquina, era una herida abierta en el tejido del cosmos. Sentimos el dolor de las almas atrapadas allí, una agonía tan profunda que penetró nuestras mentes y corroyó nuestra cordura. Fue como si hubiéramos invadido la pesadilla de otra especie, convirtiéndonos en cómplices de su angustia. Entonces vino la revelación más terrible, la explosión de la estrella. Ese cataclismo que pensamos que fue accidental, fue un intento desesperado de contener algo mucho peor. Una entidad cuyo poder trascendente desafiaba todas nuestras concepciones, algo capaz de consumirlo todo. Una amenaza tan inmensa que ni siquiera la civilización más avanzada del universo podría detenerla. La misión cambió en ese instante. Lo que una vez fue una búsqueda de conocimiento
se ha convertido en una lucha por la supervivencia. El sentimiento de insignificancia humana nos golpeó con fuerza brutal, aplastando nuestras convicciones y exponiendo nuestra impotencia ante fuerzas tan vastas y despiadadas. Las paredes de la base parecieron cerrarse a nuestro alrededor. El lugar que una vez había sido nuestro refugio, ahora nos aprisionaba, una trampa lunar que nos dejaba a merced de lo desconocido. La tensión era palpable en cada crujido de las placas de metal, en cada temblor que resonaba bajo nuestros pies. Entonces vino el shock. Un temblor lunar sacudió la base, como si la propia luna quisiera expulsarnos de sus entrañas. El suelo temblaba y el techo amenazaba con derrumbarse. El equipo vibró sin control y comenzó a caer un polvo fino que se mezcló con el sonido del metal al derrumbarse. Fue un cruel recordatorio de la fragilidad de nuestro refugio y nuestra existencia. Y a medida que la inestabilidad física nos consumía, la esfera profundizó su control invisible sobre nuestras mentes. La energía que emanaba del artefacto comenzó a corroer nuestros pensamientos y emociones, despertando los rincones más oscuros de nuestra psique. La paranoia se extendió como veneno. Los conflictos estallaron en acaloradas discusiones, e incluso los vínculos más fuertes que habíamos construido se desmoronaron en acusaciones y desconfianza. Las discusiones se convirtieron en gritos, las sospechas en acusaciones. Las alucinaciones se volvieron más vívidas y aterradoras, como si algo nos estuviera deshumanizando, destrozando nuestro sentido de identidad pieza por pieza. La línea entre la cordura y la locura se estaba desdibujando rápidamente, y temí que ninguno de nosotros escaparía ileso de ese laberinto de oscuridad. Me sentí mi personalidad fragmentándose, como si fuera una marioneta manipulada por esa fuerza incomprensible. Fue como si el orbe estuviera infectando nuestras almas, convirtiendo nuestros más preciados deseos en oscuros ecos de horror y desesperación. Su brillo, cada vez más intenso, era un sol negro, absorbiendo la esencia de todo lo que lo rodeaba, y a medida que la intensidad de los fenómenos aumentaba, el tiempo se convirtió en nuestro mayor enemigo. El sistema de soporte vital de la base quedó irreparablemente comprometido, y en los ordenadores mostraron que solo faltaban unas horas para que el módulo se volviera inhabitable. Una cuenta regresiva sin piedad nos empujó al límite. La esperanza había dado paso a la desesperación. La promesa del descubrimiento se había convertido en una trampa mortal, una espiral de terror que nos arrastró al abismo. La racionalidad que una vez nos guió, ahora se desmoronó, revelando el lado más cruel de la naturaleza humana. Lo que comenzó como una búsqueda de conocimiento, se convirtió en una lucha brutal por supervivencia, una batalla contra la locura que amenazaba con consumirnos. Revelaciones, alucinaciones, miedo y violencia entrelazados en una tormenta perfecta, un ciclo de horror y caos que parecía llevarnos al colapso. El tiempo, que alguna vez fue una herramienta de progreso, ahora era una tortura, una cuenta regresiva hacia nuestro inevitable fin. En el fondo, sabía que habíamos cruzado el punto de no retorno. El pasado ya no existía y el futuro era solo una sombra que se cernía sobre nuestras cabezas. Todo lo que podíamos hacer era luchar, desesperadamente, incluso sabiendo que podríamos estar derrotados ya antes de empezar. El tiempo parecía haberse acabado y la cordura nos estaba abandonando. La urgencia me obligaba a actuar, a hacer algo para evitar que la esfera nos arrastrara al abismo. Pero Maeve, con su mirada fija y decidida, tenía otros planes. Se movió como un autómata, avanzando hacia el artefacto, con la mano extendida, listo para reavivar el poder que residía allí, sin importar las probabilidades. Consecuencias. Mitchell y yo nos movimos en sincronía, en una mezcla de terror y desesperación. Intenté hablar, discutir, pero mis palabras no llegaron a ella. Estaba atrapada en una red de delirios, con la mente nublada por la obsesión.
Su búsqueda de respuestas ahora se había convertido en pura temeridad, y temía lo que estaba a punto de suceder. El capitán, con la fuerza y experiencia que lo definen, intentó contenerla, pero Maeve lo esquivó con una agilidad aterradora, impulsada por una fuerza que parecía inexistente. La escena que teníamos ante nosotros era una pesadilla viviente, donde la lógica y la razón habían quedado atrás. Ese lugar era ahora un campo de batalla, donde la vida y la muerte se enfrentaban en un duelo final. En el instante en que Maeve tocó la superficie de la esfera, el mundo pareció colapsar sobre sí mismo. Hologramas de civilización alienígena llenaron el espacio que nos rodea. Imágenes de un pasado terrible danzaban en el aire, revelando el colapso de una sociedad que no había podido soportar el peso de la suya. Ambición tecnológica. Fue como ver el eco de una tragedia, una advertencia silenciosa del futuro que estábamos peligrosamente cerca de repetir. Las escenas mostraban ciudades destruidas, cuerpos y mentes transformados e identidades deshechas. El terror en sus rostros era indescriptible, un grito silencioso de horror que atravesó el tiempo y el espacio, advirtiéndonos del abismo que se abría bajo nuestros pies. Un mundo consumido por la arrogancia y el poder, una historia de decadencia que culmina en la aniquilación completa. Y entonces, la esfera se abrió, rompiendo la barrera de la realidad y dejando al descubierto el abismo que ocultaba. No era una fuente de energía, ni un núcleo de conocimiento, sino más bien un portal a una dimensión desconocida, habitada por una entidad más allá de toda comprensión. Aquella presencia, sin forma ni sustancia, era una oscuridad voraz que se movía, pulsando con una energía siniestra e indescriptible. La vista fue devastadora, un recordatorio de nuestra insignificancia ante las fuerzas primordiales del universo. El abismo, reveló no solo nuestra fragilidad, sino también las oscuras profundidades que aguardaban a aquellos, lo suficientemente valientes como para cruzar límites que nunca deberían ser desafiados. Mitchell, impulsado por puro instinto de supervivencia y un inquebrantable sentido del deber, se arrojó sobre la esfera. Con un grito de desesperación, la arrastró hasta la entrada del corredor que conducía al abismo. Allí, en el umbral entre lo conocido y lo innombrable, activó los explosivos en un acto de sacrificio absoluto. La explosión reverberó a través de la cámara, poniendo fin a la manifestación de la entidad, pero también llevándose consigo a nuestro compañero. El eco de la explosión todavía resonaba en mis oídos, mientras Maeve y yo nos retiramos al pasillo, aturdidos por la magnitud de lo que habíamos presenciado. Mitchell había sacrificado su vida para salvarnos, convirtiéndose en un mártir en una batalla que parecía desafiar las leyes mismas del universo. Sin tiempo para lamentarnos, corrimos hacia el módulo lunar, perseguidos por la sombra de aquel monstruo. El suelo tembló bajo nuestros pies. Cada paso era una oración desesperada, perdida en la oscuridad. El portal a la superficie estaba abierto, pero las paredes de la cámara se estaban agrietando y colapsando con fuerza destructiva. El tejido mismo de la realidad parecía desmoronarse, como si la luna intentara borrar todo rastro de nuestra presencia. Corrimos con todas nuestras fuerzas, mientras el peso de la culpa y el remordimiento se reflejaba en el rostro de Maeve. Finalmente comprendió el precio de su ambición, el error que había cometido. Había conducido al borde del abismo, y aunque compartí esa carga, el sacrificio de Mitchell fue un peso que parecía aplastar cada uno de nuestros pasos. Justo cuando la esperanza parecía perdida, llegamos a la cápsula de escape. La puerta se cerró detrás de nosotros, sellando el horror de ese lugar. El módulo fue lanzado al espacio, alejándonos de la ruina y de la entidad que estábamos dejando atrás. La base, otrora símbolo del progreso, se derrumbaba en un espectáculo de destrucción, tragada por las profundidades de la luna. El módulo enlanzado al espacio, mientras la superficie lunar se convertía en una mancha borrosa a lo lejos.
Miré hacia atrás, donde una vez había una base, y ahora solo quedaba un mar de escombros y cráteres. La luna tembló, reverberando las cicatrices de nuestra imprudencia. Aquella explosión no solo dejó marcas en la superficie lunar, sino también en nosotros. Nuestras almas quedaron grabadas con las heridas del conocimiento, un precio demasiado alto a pagar por la verdad que buscábamos. El viaje de regreso a la Tierra, aunque el alivio fue acompañado por un ineludible arrepentimiento. Mientras la luna desaparecía en la inmensidad del espacio, mis pensamientos se dirigieron a los datos recopilados. Habíamos sobrevivido, pero ¿a qué precio? Y luego, cuando revisó los registros de la misión, comenzó a surgir una verdad aún más inquietante. Los patrones de energía de la esfera, las firmas electromagnéticas que habíamos recogido antes de su destrucción, revelaron una verdad aún más inquietante. Había otras esferas, otros portales, otros artefactos esparcidos por todo el cosmos. El horror al que nos enfrentamos en la Luna no fue un acontecimiento aislado, sino una amenaza cósmica, silenciosa y omnipresente, lista para manifestarse en cualquier rincón del universo. Quizás ya se estaba manifestando. El descubrimiento me impactó con una fuerza abrumadora. No solo habíamos huido del peligro, habíamos desencadenado una cadena de acontecimientos impredecibles. La humanidad, ciega a lo que tenía ante sus ojos, tal vez ya había activado otras esferas, desatando un terror que podría consumirlo todo. La desesperación y la urgencia se entrelazaron dentro de mí. Necesitaba actuar, advertir al mundo, detener lo inevitable. ¿Pero cómo? ¿Cómo demostrar algo que parecía irreal? ¿Cómo alertar a las autoridades y convencer a una sociedad que todavía veía el cosmos como un lugar de promesas y no de pesadillas? Era una misión imposible, un peso que parecía aplastarme. Mientras intentaba organizar estos pensamientos, mis ojos se posaron en Maeve. Ella parecía marcada irremediablemente por el horror que vivimos. Ella estaba sentada con la cabeza gacha, con la mirada perdida en un vacío que parecía extenderse más allá del módulo. Su pasión por la tecnología, su curiosidad por lo desconocido, habían sido devoradas por la implacable realidad del sufrimiento cósmico. Entonces, con la voz quebrada y la mirada fija en la nada, Maeve tomó una decisión. Declaró que renunciaría a la exploración espacial. Ya no quería ver las maravillas del cosmos, ni descubrir sus secretos. El precio del conocimiento era demasiado alto. Estaba cansado de presenciar la muerte, el dolor y la destrucción. Su búsqueda de respuestas había llegado a su fin. Entendí su elección, pero eso no disminuyó mi tristeza. Maeve era una pieza esencial del rompecabezas que intentábamos resolver, y su partida dejó un vacío difícil de llenar. Pero mientras ella se hundía en la desesperación, algo inesperado empezó a crecer en mí. La sed de conocimiento que me había traído hasta allí se convirtió en determinación. Decidí dedicar mi vida a comprender los misterios de la esfera, a enfrentar la amenaza que habíamos despertado. Huir no fue suficiente. Era necesario comprender, prevenir, proteger. No fue solo una misión científica. Fue un compromiso con la humanidad, una promesa de que los sacrificios de Mitchell y de tantos otros no serían en vano. Sabía que el camino sería largo y arduo. El futuro era una sombra incierta, pero mi responsabilidad era clara. Me convertiría en la voz que alertaría al mundo, que descifraría los secretos de esa civilización perdida y luchar contra el mal que acechaba en las profundidades del cosmos. Mientras el módulo lunar nos traía de regreso a la Tierra, me aferré a esta misión, a este propósito renovado. Nuestra expedición al otro lado de la Luna había terminado, pero un nuevo viaje estaba recién comenzando. Un viaje que me llevaría a los confines del conocimiento y lo desconocido, donde la verdad y la esperanza tendrían que enfrentarse a la oscuridad y la desesperación. El viaje de regreso a la Tierra fue silencioso,
pesado, marcado por una mezcla de alivio y aprensión. El módulo lunar, que una vez nos había llevado a lo desconocido, ahora nos traía de vuelta a un mundo que parecía diferente. Nuestro planeta, que dejamos atrás con sueños de descubrimiento, ahora nos esperaba con la cruda realidad de que nunca estábamos solos ni seguros. Al llegar, la euforia inicial por haber regresado con vida pronto dio paso a la burocracia. Exámenes, entrevistas e informes que se acumulaban como una avalancha de palabras, incapaz de transmitir la esencia de lo que vivimos. La certeza de que seríamos ridiculizados pesaba sobre nosotros como una carga ineludible. Aún así, publiqué mis hallazgos. Compartí todo, las notas, los datos, los horrores que enfrentamos. Se mostró cada pieza del rompecabezas, pero la respuesta que recibí fue amarga. La comunidad científica, tan ávida de respuestas, se mostró escéptica e incrédula. Muchos cuestionaron la validez de mis hallazgos. Decían que eran fruto de una mente perturbado por los horrores de la misión, alucinaciones y delirios causados por el trauma. Algunos me acusaron de pseudociencia, otros afirmaron que mis ideas no eran más que delirios de grandeza, una búsqueda de atención en un mundo que ya había perdido la fe en la razón. Me había convertido en un chiste. Pero eso ya no importaba. Mi misión no era demostrar que tenía razón, sino advertir a la humanidad. Para advertir sobre peligros ocultos en el cosmos, sobre fuerzas que trascienden nuestro entendimiento y que podrían dañarnos. Aniquilar en cualquier momento. La verdad era más importante que el reconocimiento de mi ciencia. Entonces, como un presagio oscuro, comenzaron a surgir extrañas señales energéticas en otras partes del sistema solar, que hacían eco de las mismas frecuencias que habíamos detectado en la Luna. Fue como si nuestra expedición hubiera despertado algo, un portal a dimensiones oscuras que ahora se manifiestan en nuestro sistema cósmico. Vecindario. El universo parecía responder a nuestro llamado, no con respuestas, sino con más misterios, con nuevas amenazas. Cada señal era un recordatorio de que estábamos aún más perdidos en un laberinto de incertidumbre y miedo. La realidad que conocía se estaba desmoronando y un horror más vasto y aterrador estaba empezando a consumir mi visión del mundo. Mientras analizaba las últimas grabaciones de la civilización extraterrestre, me encontré con la revelación más aterradora de todas. Para ellos, el universo era un ciclo eterno de creación y destrucción, un patrón que se repite a lo largo de eones. Civilizaciones como la Valla eran meros engranajes desechables, atrapados en la gran máquina del cosmos, y el motivo de la destrucción era siempre el mismo: la ambición, la sed insaciable de poder, el orgullo que sobrepasaba los límites de la sabiduría. Las civilizaciones que se atrevieron a explorar las profundidades del universo acabaron destruidas por sus propias creaciones. Éramos los siguientes en la fila, pero lo más aterrador fue que esta amenaza no venía del exterior. Ella era un reflejo de nuestros propios demonios, nuestra excesiva ambición insaciable. El universo no necesitaba destruirnos. Nosotros mismos fuimos los arquitectos de nuestra propia ruina. El mensaje fue claro. La verdadera batalla era contra nuestra propia naturaleza autodestructiva. Ante tal verdad, me invadió una desesperanza abrumadora, una profunda tristeza por el futuro de nuestra especie. ¿Seríamos capaces de aprender del pasado? ¿Cómo frenar nuestra ambición antes de que sea demasiado tarde? ¿O seríamos simplemente otro engranaje en la máquina de destrucción del universo? En que de noche, envuelto en silencio y oscuridad, me senté frente a un telescopio. La herramienta que me había permitido ver el universo con mayor claridad ahora parecía burlarse de mí. Apunté hacia la luna, nuestra vecina silenciosa, que ahora parecía aún más distante, más cargada de secretos. Mientras contemplaba aquel cuerpo celeste, me vinieron a la mente las cicatrices que nosotros mismos habíamos dejado, y junto a ellos,
una frase que resonó como un soplo. Nunca aprendemos. Fue una amarga constatación, una verdad, que parecía resumir la trayectoria de la humanidad. Un ciclo de errores y horrores, repetido generación tras generación. El pasado, el presente y el futuro se unieron en una única y brutal verdad. No eran fuerzas externas las que debíamos temer. Éramos nosotros mismos, arquitectos de nuestro propio sufrimiento, víctimas de nuestra ceguera. Esta verdad, incluso en medio de la oscuridad, brilló como la más brillante de las estrellas. Un recordatorio constante de nuestra fragilidad y la necesidad de aprender a caminar con más fuerza. Precaución.